Cuando necesitamos realizar actualizaciones masivas en la base de datos, la performance puede convertirse en un verdadero problema. En estos casos podemos recurrir a la actualización no ya vía Business Components, sino vía procedimientos, utilizando los mecanismos que estos ofrecen para realizar inserciones, modificaciones y eliminaciones de forma bien directa de registros en la base de datos. En lo que sigue estudiaremos los comandos para realizar update, modificaciones de registros, delete, eliminación de registros, e insert, inserción de nuevos registros en las tablas de la base de datos. Para actualizar registros de una tabla no existe un comando específico. Se debe utilizar el comando forEach. Cuando estudiamos este comando vimos que tenía una tabla base asociada, que era la tabla que se navegaba, y podía acceder a las distintas tablas que componían la extendida en cada caso para recuperar información asociada. Dentro del forEach, por tanto, podremos modificar los valores que asumían los atributos de la tabla base o de la tabla extendida que se está recorriendo con ese comando. Veamos un ejemplo. Cuando dentro de este capítulo de actualización de la base de datos generamos los recibos correspondientes a un periodo de facturación dado, dejamos pendiente la tarea de modificar el valor del atributo Invoice Pending Flag de aquellas facturas que hubieran sido procesadas para generar el recibo correspondiente. Esto, habíamos dicho, era importante para no volver a procesar dos veces la misma factura. Allí habíamos dicho que más adelante veríamos cómo modificar vía procedimiento los valores del atributo Invoice Pending Flag de aquellas facturas que hubiesen sido consideradas entonces para generar el recibo correspondiente. Habíamos dicho que íbamos a entonces pasar por parámetros a ese procedimiento que todavía no sabíamos cómo hacer, el cliente del recibo que se acaba de insertar y el rango de facturación correspondiente a ese recibo. Llegó el momento de programar ese procedimiento. El mismo está recibiendo como parámetros el atributo Customer ID y las variables Start Date y End Date, es decir, el periodo de facturación. ¿Qué es lo que debemos hacer? Filtrar las facturas por el cliente recibido y por el rango de facturación dado, es decir, la fecha de la factura tiene que estar en este rango. ¿Por qué? Porque supuestamente esas facturas son las que fueron consideradas para generar el recibo correspondiente. ¿Cuáles fueron consideradas? Las que tuvieran el valor de este atributo en true, es decir, que estaban marcadas como pendientes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Para esas mismas facturas que fueron consideradas, modificar el valor de este atributo cambiándolo a false para esos registros. Entonces observemos lo que estamos haciendo. Con un forEach recorremos ¿qué tabla? Si observamos las condiciones y el cuerpo del forEach, estamos viendo que los atributos que aparecen son todos de invoice. Por tanto, la tabla base de este forEach será invoice. Recorreremos entonces la tabla invoice, filtrando por invoice date en este rango, por invoice pending flag, no pusimos nada, significa true, y observemos que no estamos filtrando por Customer ID en forma explícita, dado que al recibir en el atributo Customer ID, este filtro ya se realizará en forma automática. Así que estamos filtrando, quedándonos con los registros que correspondan a este rango, que tengan en true el atributo Invoice Pending Flag y que correspondan al cliente. ¿Y qué debemos hacer para todos los registros encontrados? Modificar el valor del atributo Invoice Pending Flag pasándolo a false. Entonces observemos cómo para actualizar un atributo, podrían haber sido varios, no solamente uno, alcanza con acceder a los registros que queramos actualizar dentro de un forEach y simplemente actualizarlos con el comando de asignación.
Vayamos a GeneXus a completar nuestro proceso de generación de recibos de esta manera.